Buenas tardes a todos, yo soy Juan Esteban Escobar, miembro activo de Pediatips, el grupo de interés de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, encabezado por la doctora Helen Preciado, médica de la Universidad Nacional de Colombia y pediatra de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera charla académica del tema de infectología. El tema de hoy es sospecho de tuberculosis y qué debo hacer, dada por la doctora Paula Arraut, médica general y pediatra de la Universidad del Rosario, infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque, infectóloga pediatra en los Cobos Medical Center y actualmente trabaja en la unidad neonatal de la Clínica Santa Teresita del Niño Jesús también. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y estaremos pendientes a sus preguntas en la caja de comentarios. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Como ya dijo Juan, mi nombre es Paula Rao, ya me presentó muy bien. Y pues de antemano agradezco la invitación, es un espacio que me parece excelente pues para hablar y aclarar ciertos temas de interés en pediatría. Hoy vamos a ver algo de tuberculosis en pediatría, es un tema bastante extenso, pero pues vamos a tratar de abarcar sobre todo el enfoque de tuberculosis pulmonar y aclarar las dudas que tengamos. ¿Listo? Para empezar, algo de generalidades, recordar que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica que va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis. La presentación más frecuente va a ser la pulmonar, pero tenemos también que un 20 a 40% de las manifestaciones pueden ser extrapulmonares. Y en la población pediátrica, digamos que son las manifestaciones que vemos más frecuentemente, incluida la tuberculosis ganglionar y la tuberculosis meningia, que pues, digamos, es importante para nosotros por las secuelas que puede generar a largo plazo. ¿Cómo nos infectamos de tuberculosis? Es una enfermedad que es transmitida por aerosoles, aquí como vemos en la diapositiva, se transmite de persona a persona, generalmente por alguien que en una gota de aerosol expulsa 1 o 2 Mycobacterium tuberculosis al toser, al hablar, al reírse, y estas partículas quedan suspendidas en el aire aproximadamente entre 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, y pueden ser inhaladas por una persona que va a estar expuesta. Cuando hablamos de un contacto, digamos, estrecho para tuberculosis, generalmente es un contacto de aproximadamente 4 a 6 horas continuas al día, y esto obviamente va a aumentar el riesgo de tener la infección. Porque es muy importante en pediatría tener esto en cuenta. A pesar de que es una patología que da a todos los grupos etarios, en pediatría tenemos mayor riesgo de infección, y no solo de infección, sino también de progresión a enfermedad diseminada. Por lo tanto, digamos que un diagnóstico y un tratamiento oportuno nos va a disminuir la carga de la enfermedad en nuestros niños. Brevemente, ¿qué es el Mycobacterium tuberculosis? Es un bacilo aerobio inmóvil que es no esporulado, que va a ser parte de un grupo o un complejo que denominamos Mycobacterium tuberculosis, en el cual no se encuentra solo, sino que hay otros Mycobacterium, como digamos los más conocidos, el bovis, el microti, el caneti y el africano. Tiene un tamaño aproximado, como vemos aquí en la filmografía, de 0.2 a 0.6 por 1 por 10 micrómetros, y algo que le va, digamos, a dar a sus factores de virulencia, en los cuales pues no vamos a ampliar porque se sale de la charla, es su pared celular, que tiene un componente rico en lípidos, sobre todo el ácido micólico, y que compone más o menos el 60% de su pared. Es un microorganismo de crecimiento lento, de ahí el tiempo en espera que nos toca esperar, valga la redundancia, para el crecimiento en los cultivos, y como todos o muchos lo conocemos como un bacilo ácido alcohol resistente, esto por su capacidad de resistir a la decoloración con alcohol ácido después de que hacemos las técnicas de tinción, generalmente con fusina. Algo de epidemiología mundial. Este es el último reporte de tuberculosis global, fue publicado en el 2020 y tiene toda la epidemiología del 2019. Para este año se estimaron más o menos 10 millones de personas que enfermaron por tuberculosis en el mundo. De esta, la mayor proporción son hombres. Y para la población pediátrica, que es la que nos compete, o población menor de 15 años que denominan ellos, el 12% se enfermaron de tuberculosis. Todos conocemos muy bien la relación que hay entre tuberculosis y VIH, y en este reporte se estimó que el 8.2% de los pacientes que estaban con tuberculosis vivían con VIH o eran seropositivos.
Aquí en este cuadrito que les traigo es para mostrarles la tasa de incidencia estimada de tuberculosis. Para el 2019 fue de aproximadamente 130.000 casos por 100.000 habitantes por año, y para el 2015, es un dato importante, fue de 142.000 casos por año. ¿Por qué es importante? Porque en el 2015 se reunieron y se estableció una meta de poner fin a la tuberculosis para el año entre 2030 y 2035, y se había establecido que en estos 5 años lo ideal era disminuir la tasa de incidencia a un 20% entre el 2015 y el 2020, pero realmente la tasa de incidencia solo disminuyó un 9%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aún lejos de alcanzar las metas propuestas para el 2030. Este otro es para traerles este mapa. Es muy importante a pesar de que muchos países del mundo tienen una prevalencia media a alta de tuberculosis. Hay 30 países en el mundo que representan el 87% de los casos mundiales de tuberculosis. Y dentro de ellos, estos 8 que vemos en el mapa o en la diapositiva, más o menos representan 2/3 de la carga mundial de tuberculosis, lo cual es muy relevante e importante porque son países en los que tenemos que tener, digamos, un manejo más preciso, poner campañas de diagnóstico y campañas de tratamiento para disminuir la carga de la enfermedad. Dentro de ellos tenemos a Sudáfrica, Nigeria, vemos la India, que aporta una alta carga de tuberculosis, igual que China, Filipinas e Indonesia. En cuanto a mortalidad, recordar que la tuberculosis es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y aparte hace parte de las 10 principales causas de muerte en general, donde se incluye el cáncer, los traumas, etc. Para el 2019, aquí como vemos en la diapositiva, 1.4 millones, es este el punto de corte, de muertes se produjeron en el 2019 y de estas 208.000 muertes fueron en pacientes VIH positivos. Para la población pediátrica una mortalidad de 215.000 personas y eran pacientes con VIH 32.000. En cuanto a los hitos o las metas que se plantearon, igual que con la incidencia, se planteó una reducción acumulada más o menos del 35% entre el año 2015 y el 2019, pero fue más o menos del 14%, por lo tanto también estamos un poco lejos de alcanzar este hito para poner fin a la tuberculosis. En estas diapositivas es para mostrarles rápidamente el número de personas que está tratadas. Si para el 2019 fueron 10 millones de personas, vemos que solamente 7 millones recibieron un tratamiento adecuado y dentro de esos medio millón de niños menores de 15 años recibieron tratamiento. Al igual que para la tuberculosis multidrogoresistente, aproximadamente 156.000 pacientes del total recibieron tratamiento. Por lo tanto, tenemos que reforzar, digamos que cada día en hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno de esta enfermedad. Respecto a Colombia, el último informe, digamos que reportó que más o menos para el año 2020, 11.390 personas fueron nuevos casos de tuberculosis en Colombia, para una tasa de incidencia de 22.8 casos por 100.000 habitantes. Como vemos, la mayor tasa de incidencia de tuberculosis va a ser para la tuberculosis pulmonar y la incidencia para tuberculosis extrapulmonar va a ser de 3.82 por 100.000 habitantes. La mortalidad osciló en 2.1 casos por 100.000 habitantes, como vemos, igual que a nivel mundial, tiene predilección por el género masculino y los grupos más afectados van a ser los adultos jóvenes entre los 25 a 34 años. Y para la población menor de 15 años, de todo el total hubo 2.2% de personas afectadas. Quería recalcarles aquí en esta diapositiva, si vemos cómo disminuyó la incidencia entre el 2019 y el 2020, realmente no es porque hayan disminuido notablemente los casos de tuberculosis, sino que lo que se estimó fue que con la pandemia del COVID-19 hubo menos captación de sintomáticos respiratorios, lo que muestra una tasa de incidencia que probablemente no sea real para este año. Dentro de las principales comorbilidades en Colombia asociadas a la tuberculosis, obviamente esto más en adultos, encontramos la desnutrición, el ser seropositivo, tener diabetes mellitus o tener EPOC, y se reportaron 268 casos de tuberculosis farmacoresistente, también mucho menos que en el año 2019 con 427 casos, pero se estima que es por la misma repercusión que generó la pandemia del COVID-19. En cuanto a la fisiopatología, entonces digamos, podemos encontrarnos frente a varios escenarios después de que tenemos una exposición o una infección por Mycobacterium tuberculosis.
Una es que definitivamente nuestro sistema inmunológico tenga una adecuada respuesta y eliminemos la infección. Y la otra opción es que definitivamente nos infectemos y también vamos a tener dos grandes escenarios. Uno es que tengamos una infección latente donde se controla parcialmente, digamos, la infección y queda una replicación muy lenta del Mycobacterium tuberculosis. Y la otra es desarrollar una enfermedad tuberculosa activa. Aquí vemos lo que es una infección latente. Tenemos el Mycobacterium tuberculosis, lo inhalamos, estamos expuestos a un paciente bacilífero. El Mycobacterium entra a nuestro sistema respiratorio, preferiblemente aquí al espacio alveolar. En el espacio alveolar, ¿qué vamos a tener? Nuestros macrófagos alveolares son nuestra primera línea de defensa frente a la infección por Mycobacterium tuberculosis. Estos van a fagocitar al Mycobacterium tuberculosis, a su vez van a unirse con lisosomas y van a formar un fagolisosoma. Este fagolisosoma va a tener varios elementos reactivos, elementos bactericidas que van a suprimir y van a matar el crecimiento bacteriano. Cuando logramos aquí contener la infección, pues vamos a eliminar la infección. Pero si definitivamente esta primera línea de defensa no logra eliminar el Mycobacterium tuberculosis, ¿qué va a suceder? Vamos a tener migración de otros grupos celulares, como los monocitos, como otros macrófagos, como células dendríticas, y estas nos van a presentar esta Mycobacterium tuberculosis a los nódulos linfáticos regionales, donde vamos a iniciar toda la, digamos, se va a activar toda la inmunidad adaptativa. Además, este Mycobacterium ya no solo va a estar confinado al espacio alveolar, sino que va a abandonarlo, va a llegar al parénquima pulmonar para causar también daño, ya sea libre o en los macrófagos que lo han encapsulado, y va a haber una migración y una respuesta celular para defendernos frente al Mycobacterium tuberculosis. Normalmente, aquí también puede, digamos, detenerse la infección, se forma un granuloma que lo que hace es encapsular células que están destruyendo el Mycobacterium tuberculosis, se da una respuesta de linfocitos T y linfocitos B y se forma lo que es el granuloma. Si definitivamente esto logra contener la infección y la replicación del Mycobacterium tuberculosis, es lo que vamos a llamar una infección latente. ¿Qué pasa con la infección latente? Que vamos a tener un riesgo de reactivación el resto de la vida entre un 5 a 10% y pues la reactivación va a depender de ciertos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de infección activa, ¿qué va a suceder? Generalmente las bacterias van a seguir replicándose al interior de este granuloma, no van a poder detener su crecimiento y si la carga bacteriana se vuelve muy grande, obviamente el granuloma no va a resistir o no va a contener, va a romperse y vamos a tener liberación de una gran respuesta inflamatoria, además de liberación de Mycobacterium tuberculosis que van a empezar a infectar nuevamente el parénquima pulmonar, así como van a viajar a través de vías linfáticas y ya por a través de capilares a nuestro sistema sanguíneo y van a hacer una diseminación y pueden generar o solo una infección tuberculosa pulmonar o ya producir una infección diseminada o una infección extrapulmonar. ¿Qué es importante de aquí? Que la mayoría de casos de infección primaria después de que tenemos una infección por Mycobacterium tuberculosis van a ocurrir, o el 50% de los casos aproximadamente se van a producir dentro de los primeros 2 años después de la exposición y va a haber una infección activa. Pero también, como les decía anteriormente, a raíz de una infección latente podemos tener un riesgo de reactivación de un 5 a 10% en el resto de nuestra vida. ¿Cuáles son los principales factores de riesgos para tener una infección o una enfermedad tuberculosa más que infección? Uno es la edad. ¿Por qué es importante nuestra población pediátrica? Como vemos en este cuadro, el riesgo de tener una infección pulmonar en los menores de 1 año es del 30 al 40%. Y algo mucho más importante es que el riesgo de enfermedad diseminada va a ser del 10 al 20%. Si vemos, con el aumento de la edad, este riesgo de enfermedad pulmonar va a disminuir para tener otro pico posterior en la adolescencia, que nuevamente tenemos un riesgo del 10 al 20% de enfermedad pulmonar. A diferencia de la enfermedad diseminada, que sí después de los 2 años la tasa o el riesgo es mucho más bajo, siendo menos del 0.5%. ¿Qué otros factores de riesgo nos pueden desencadenar o llevar a una enfermedad tuberculosa? Cualquier estado de inmunosupresión, un VIH, un cáncer, una diabetes, una enfermedad renal crónica, ser desnutrido o estar desnutrido, recibir tratamientos inmunosupresores, incluso corticoides, terapias biológicas, recibir trasplantes, ya sea
de órganos sólidos, de trasplantes hematopoyéticos, el hacinamiento, lo cual nos va a aumentar la carga de exposición al Mycobacterium tuberculosis, el pobre acceso a la atención médica por diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos y obviamente la virulencia de la micobacteria. Digamos que no vamos a ampliar en toda la virulencia porque vamos a enfocarnos en la parte de diagnóstico y tratamiento real, que es como el enfoque que le vamos a dar a la charla. Vamos a ver unos casos clínicos ahora para que vayamos entre todos como mirando los diagnósticos y qué es relevante en una historia clínica de un paciente sintomático respiratorio. Entonces tengo este caso clínico. Esta niña es Laura, de 9 años, vive con sus padres y desde hace un mes presenta tos con expectoración, astenia, adinamia, niega que haya presentado fiebre y niega otra sintomatología. Ha consultado en 3 ocasiones y el diagnóstico que le dieron es que tenía un asma, le indicaron inhaladores, pero la mamá refiere que definitivamente no hay mejoría con los inhaladores. Llega a su consulta, ustedes le insisten mucho en el interrogatorio hasta que por fin la mamá informa que la abuela materna desde hace 3 meses aproximadamente tiene tos con expectoración, pero que está pendiente la cita y aún no tiene ningún tipo de estudio. Entonces no sé si alguien me quiere colaborar y decir qué les parece relevante de este caso clínico. Bueno, a mí me parece relevante, primero, que presenta una tos con expectoración desde pues, de un tiempo importante, de un mes, asociado a esos síntomas que no son tan específicos, pero como es la astenia, la dinamia, a pesar de que no tiene fiebre, pero sí tiene algunos síntomas que nos pueden hacer pensar que nuestro paciente tiene una enfermedad por tuberculosis y pues que tiene, por así decirlo, un nexo epidemiológico, que es que tiene contacto estrecho, porque supongo que vive con su abuela, de que tiene pues síntomas respiratorios también desde hace 3 meses. Entonces me parece que esas son las cosas más importantes. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Tos con expectoración. Ahorita vamos a ver la definición de sintomático respiratorio. El tiempo, como tú bien lo dijiste, síntomas inespecíficos como astenia y dinamia. Y lo de la abuela es muy importante y lo que tú decías. Se asume que es un contacto estrecho, igual siempre deben interrogarlo, porque puede que la mamá te diga, la abuela tiene tos, pero la abuela vive en otra ciudad, ¿de acuerdo? Entonces siempre debemos interrogar eso y efectivamente tiene una tos que le da para probablemente sintomático respiratorio por el tiempo de evolución. Entonces, para definir o para redondear qué es un sintomático respiratorio, hay, digamos que por cada población o grupo poblacional de riesgo hay varias definiciones. Nos vamos a enfocar en la de los niños menores de 15 años. La definición es tos con o sin expectoración. Miramos, esto es diferente a lo que exponen en población general o población adulta. También puede ser tos seca, tos sin expectoración. Absolutamente está, digamos, bien la definición. Y el tiempo, efectivamente, la niña llevaba un mes de tos. Para sintomático respiratorio nos dicen que con 15 días ya es clasificado como sintomático respiratorio. La fiebre es uno de los síntomas, ella no lo tenía, pero fiebre más de 8 días, generalmente ellos o se recalca que sea fiebre que se ha estudiado por lo menos una semana y que definitivamente no tenemos un diagnóstico que sea más probable en pediatría. La pérdida o la no ganancia de peso en los últimos 3 meses también es un indicativo de sintomático respiratorio, que el paciente disminuya su nivel de actividad cuando los niños dejan de jugar, dejan de correr, por ejemplo, dejan de ir o en el colegio empiezan a tener un mal rendimiento escolar. Y definitivamente el contacto o la historia de contacto, ya sea con un paciente tuberculoso o con tuberculosis pulmonar o que sea por lo menos un sintomático respiratorio. Y como vemos, tenemos otro diagnóstico, otra definición que es el de tuberculosis presuntiva y como vemos no necesariamente tiene que ser sintomático respiratorio, incluso con que tenga signos como fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, astenia o dinamia, también lo podemos catalogar como un sintomático respiratorio o como una tuberculosis presuntiva para iniciar ciertos estudios. En cuanto a la historia clínica, siempre preguntar o interrogar cómo es la tos, cuánto tiempo lleva la tos, las características de la tos, que es muy importante, si el niño ha perdido peso, si no ha ganado peso, generalmente pérdida de peso más del 5% en 1 a 2 meses. Estos niños que tenemos desnutridos en nuestros
curvas de -2, -3 desviaciones estándar, cómo es el rendimiento escolar del niño, si ha cambiado, si ha variado, ya síntomas un poquito más específicos y que podemos encontrar generalmente en la población adolescente, la presencia de disnea, la presencia de hemoptisis, fatiga, si hay sudoración nocturna, si hay fiebre, si hay la presencia de enopatías, sobre todo cervicales, para tratar de, digamos, mirar otros factores que tenga el paciente. Siempre el antecedente importante: mamá, hay un tosedor, hay tose alguien mucho, tiene diagnóstico de tuberculosis, han tenido diagnóstico de tuberculosis tratada, no importa, y si el paciente tiene un antecedente o no de inmunosupresión, porque esto nos va a orientar en algunos, digamos que en algunos casos, si va a recibir o no va a recibir tratamiento de este paciente. En cuanto a las principales fuentes de infección en pediatría, la principal fuente de infección va a ser un adulto en el hogar inmediato. ¿Quiénes son estos adultos? Papás, abuelos, hermano mayor, y no debemos olvidar generalmente empleados domésticos o huéspedes. Recordemos que en Colombia en una casa puede ser una casa familiar, pero tienen alquilada una habitación o tienen que comparten áreas comunes, entonces siempre debemos interrogar por ese tipo de personas también. Se ha estimado en estos estudios que si una persona tiene tuberculosis, aproximadamente entre el 1 y el 5% de los contactos van a contraer no la infección, sino la enfermedad por tuberculosis. Y cuando no tenemos definitivamente un adulto en el hogar inmediato, debemos interrogar por personas extrafamiliares, en los colegios, las rutas escolares, compañeros que compartan la ruta, el conductor de la ruta, por ejemplo, en las iglesias, ancianatos, cuando los niños visitan a sus abuelitos, personas que estén privadas de la libertad, que en ocasiones a los niños se les da permiso para visitarlas. No debemos olvidar como este grupo poblacional como riesgo para el contacto o para la infección por tuberculosis. Tenemos este otro caso. Es Armando, de 10 años, vive con sus padres y un hermano de 15 años. Su madre está hospitalizada con un diagnóstico reciente de tuberculosis pulmonar. Él es completamente asintomático, no tiene tos, no tiene pérdida de peso, no tiene ningún antecedente relevante y está vacunado al nacer con la BCG. Lo remiten a pediatra, les llega a uno de ustedes, no sé qué opinan del caso, si quieren preguntar algo más o qué conducta van a seguir con este paciente. Doctora, quizás hacer la prueba de Mantux para saber, pues primero que todo, el niño está vacunado, entonces se asume que tendrá una inmunidad ahí. Pero la prueba de Mantux nos sirve para saber, de acuerdo a los grados de la pápula, o sea, la medición de la pápula, para saber si hay infección o no y si se debe tratar o no. Ok, perfecto. Entonces, aquí yo les había puesto chismosear o una PPD. La prueba de Mantux, digamos que es la prueba de la tuberculina, la técnica es Mantux, ahorita les vamos a ver eso. Lo que tú decías, pero está perfecto. Le vamos a pedir una PPD, una radiografía de tórax, van a pedir un TAC de tórax, lo dejan en observación en un cultivo, digamos que el doctor muy bien. Aquí vamos a pedir una PPD y una radiografía de tórax. Generalmente, ¿qué pasa? Hay muchas guías que piden solo PPD y esperan, pero recordemos que en Colombia el sistema de salud es un poco más lento. Lo ideal es cuando tenemos un niño expuesto, generalmente pidamos de entrada PPD y radiografía de tórax para que en un mismo control te lleven las de tus dos cosas y tú puedas hacer un poco más y irte por una o dos. O tengo una infección o tengo probablemente una enfermera. ¿Listo? Estos son los resultados del niño. Esta es la radiografía de tórax, que está leída como normal, y esta es la PPD, que nos mandan leída como 7 milímetros. No sé qué opinan de esta PPD. ¿Alguien quiere opinar? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Depende? Depende. Depende. Muy bien, doctor. Entonces, ¿depende de? Porque, bueno, primero hay que ver la radiografía y pues hay unos grados va de 5 a 10 y así. Entonces, por ejemplo, creo que si el niño no tiene inmunocompromiso ni nada, una pápula menor a 10 milímetros sería negativo. Ok, sí, muy bien. Vamos a ampliarlo, pero más o menos sí, tienes la idea, muy bien. Entonces, ¿qué es la prueba de tuberculina? La prueba de tuberculina es una prueba que se ha usado mucho para mirar si un paciente está infectado por tuberculosis. Importante, infectado, no si está enfermo. No me va a diferenciar si tengo una tuberculosis latente o si tengo una tuberculosis activa. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace esta prueba?
Mide la reacción de hipersensibilidad de tipo retardado a antígenos del Mycobacterium que están en esta proteína, que es lo que llamamos PPD o derivado proteico purificado. ¿Cómo se hace? Se hace por técnica de Mantoux. ¿Cómo se hace esta prueba? Generalmente se cogen 0.1 mililitros de este PPD, se inyectan intradérmicamente, debe formarse, no sé si alcanzan a ver, una papulita como la que está en la foto y se deben esperar 48 a 72 horas para que haya una reacción cutánea. El paciente debe regresar, debe leerse la prueba, lo ideal es leer la induración, no sé si también ahí se alcanzan a ver, está un poco pequeño, y no el halo eritematoso. La positividad está dada es por la pápula o por la induración que se produce. ¿Cuándo es positiva la prueba de tuberculina después de estar expuesto a tuberculosis? Si yo me infecto normalmente, o lo que se ha escrito, el mínimo tiempo son 3 semanas, pero la mayoría de casos van a tener una prueba de tuberculina entre las 8 y las 12 semanas después de la exposición. ¿Esto porque es importante? Porque si ustedes cogen un paciente que ha estado expuesto a un adulto bacilífero de pronto en un periodo muy temprano, pueden hacer una PPD y esta puede ser negativa. Entonces necesitamos saber el tiempo, digamos que el último periodo de tiempo que estuvo expuesto a esta persona para saber en cuánto debo yo repetir esa prueba, ¿de acuerdo? Y lo que nos decía el doctor, muy bien, la PPD se mide y según el factor de riesgo del paciente es lo que nos va a decir si es positiva o negativa. Estas son las medidas que usamos en Colombia. Yo sé que de pronto han leído en otros artículos de americanos, en el cual hay un punto de corte que es más de 15 milímetros, pero recordemos que Estados Unidos, donde hacen estas publicaciones, son países de baja prevalencia en tuberculosis. Nuestro país, que es de mediana y alta prevalencia para tuberculosis, nuestro punto de corte es 10 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, una prueba negativa cuando tenemos un menos de 5 milímetros. Una prueba es positiva mayor o igual a 5 milímetros cuando tenemos algún factor de riesgo. Una es que haya una conversión reciente de la prueba de tuberculina. La otra son niños con desnutrición severa, niños con marasmo, niños con kwashiorkor, personas que viven con VIH, personas que han tenido un contacto reciente con un caso de tuberculosis, como es el caso de Armando, personas con alteraciones radiológicas o personas que tengan patologías inmunosupresoras diferentes al VIH o que estén recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor, algún tratamiento biológico e incluso terapia prolongada con corticoides. ¿Listo? Y es mayor a 10 milímetros en todas las personas inmunocompetentes que no tengan ningún factor de riesgo y para los trabajadores de la salud. ¿Listo? Entonces recordar que para Colombia el más de 15 milímetros que en muchos artículos van a encontrar no se usa. La prueba de tuberculina en la mayoría de pacientes infectados, enfermos de tuberculosis pulmonar, va a estar positiva casi que en el 90%, a excepción pues de algunos falsos negativos pues que vamos a observar. ¿Listo? Pero recuerden, no diferencia entre infección y enfermedad. Aquí tenemos algunos falsos positivos y falsos negativos que podemos tener con la prueba de tuberculina. Ventajas de la prueba de tuberculina: es buena, es económica. La mayoría de personas, digamos, o proveedores de salud están familiarizados con esta prueba, pero también tiene desventajas. Una es que a la gente no le gusta muchas veces regresar para la lectura y pues que tenemos tanto falsos positivos como falsos negativos. Falsos positivos puede tener reacción cruzada con Mycobacterium no tuberculosis y con la vacuna del BCG por el Mycobacterium bovis. Sin embargo, en algunos estudios pues han hecho estudios y han visto que menos del 50% de los niños que han recibido vacuna de BCG tiene una prueba de tuberculina positiva a los 12 meses y hasta un 80% a los 5 años ya no tiene una prueba de tuberculina reactiva. Entonces, digamos que esto es un poco debatido, pero obvio sí se ha visto positividad solamente con tener la vacuna. Otro falso positivo es que se administre incorrectamente, que haya una interpretación incorrecta o que se utilice un antígeno equívoco y lo que haga es otro tipo de reacción de hipersensibilidad a la prueba. Dentro de los falsos negativos está la alergia cutánea, la infección por tuberculosis, lo que les decía, muy reciente, que todavía no haya una reacción adecuada, los menores de 6 meses, los desnutridos, inmunosuprimidos. Importante, la vacunación reciente con un virus vivo, sobre todo sarampión, varicela, o que el paciente haya tenido una infección de este tipo recientemente. Lo que se recomienda es que la prueba se haga por lo menos 6 semanas después de la infección o de la vacunación, porque se ha visto que este tipo de vacunas o estas infecciones virales suprimen la respuesta de hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Otra causa de falso negativo es la aplicación incorrecta de la prueba o la interpretación incorrecta de la reacción.
Tenemos otro estudio que también puede diagnosticarnos si hemos estado expuestos a la tuberculosis, que es el IRA. En muchos países lo usan o lo prefieren los pacientes, por ejemplo, que están vacunados con BCG para evitar un falso positivo, y es lo que llamamos el ensayo relacionado con el interferón gamma. Este está aprobado desde el 2005 por la FDA, se puede utilizar. Recordemos que en Colombia es no post, pero lo podemos hacer si tenemos alguna duda o si definitivamente no nos funciona la prueba de tuberculina, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace esta prueba? Lo que mide es la producción de interferón gamma, que se produce cuando yo estimulo células T que han estado expuestas a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esto me va a dar una prueba positiva. Existen dos pruebas que son comerciales, el cuantiferón, que es la que digamos más hemos escuchado, y el ensayo T-Spot de tuberculosis. ¿En qué se diferencian estas pruebas? Generalmente en el número de péptidos, una usa 3 antígenos y la otra usa 2 antígenos, pero ambas pruebas son igualmente válidas. La sensibilidad es similar a la tuberculina, un poco mayor de especificidad, por lo que les digo, no tiene tanta reacción cruzada ni con las micobacterias no tuberculosas, ni tiene reacción con la BCG, por lo tanto se disminuyen los falsos positivos. En Colombia, y el Ministerio de Salud es muy claro en decir que no va a reemplazar la prueba de tuberculina, sin embargo se puede usar cuando tenemos lo que les digo, alta duda o cuando no podemos usar definitivamente la prueba de tuberculina, y no está indicada en menores de 2 años. Esto se ha bajado el corte en edad, incluso antes no estaba indicada en menores de 5 años, pero en estudios que ya ha hecho la Academia Estadounidense de Pediatría, se ha visto que es muy buena y ellos la usan sobre todo en pacientes, lo que les digo es que vengan de otros países que estén vacunados con BCG o que sea poco probable que vayan a regresar a la segunda visita para la lectura de la tuberculina. ¿Listo? Aquí tenemos una pequeña tabla donde vemos las diferencias de la PPD y la IGRA, ya más o menos las comentamos. Sensibilidad es muy parecida, es un poco más específica la IGRA, pero algo que sí debemos recordar es que ninguna nos diferencia infección de enfermedad y que en pacientes inmunocomprometidos ambas pueden ser negativas. Entonces tampoco nos va a ayudar mucho en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? En cuanto al otro estudio que solicitamos, Armando, está el estudio radiológico. La radiografía de tórax es una técnica súper sencilla, es de fácil acceso en nuestro país y es una herramienta que es fundamental para el diagnóstico de tuberculosis en niños y en adultos, sobre todo en niños es una herramienta para tratar de diferenciar o nos suma puntos para diferenciar entre infección y entre enfermedad. Dentro de los principales hallazgos en un paciente lo que vamos a encontrar es el complejo primario. Recordemos que este complejo primario simplemente es una opacificación con una linfadenopatía que puede ser iliar, mediastínica o subcarinal, pero que no tenga compromiso parenquimatoso notable. ¿Y esto por qué se produce? Recordemos la fisiopatología, es este granuloma que se ha producido y de la migración de estas células dendríticas, células monocitos que han ido a activar los nódulos linfáticos regionales. Obviamente vamos a tener muchos otros hallazgos, ya los vamos a ver, pero que se van a presentar sobre todo en enfermedad por tuberculosis. El TAC de tórax es una herramienta que se usa muy poco, no es de rutina, generalmente la usamos cuando tenemos alguna duda o tenemos un hallazgo, digamos, incierto en la radiografía de tórax. ¿Cuándo nos serviría? ¿Cuándo es de utilidad? Generalmente ve mejor afectación endobronquial, ve mejor necrosis de ganglios linfáticos, bronquiectasias y cavitaciones o cavidades que de pronto en la radiografía de tórax nos queda la duda. Pero digamos que el estudio de más utilidad es la radiografía de tórax. Aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que podemos encontrar. Este es un complejo primario. Tenemos aquí nuestra lesión o calcificada a nivel del parénquima y aquí tenemos nuestra adenopatía pariliar. Este hallazgo lo podemos encontrar en pacientes que han sido infectados por tuberculosis, no necesariamente estar con enfermedad por tuberculosis y en muchos de nuestros pacientes con tuberculosis latente, ¿de acuerdo? Debemos tener eso en cuenta. Ya otros hallazgos que sí son patológicos y que nos van a orientar más a esa enfermedad tuberculosa, obviamente atelectasias, infiltrados, podemos encontrar bronconeumonías, podemos encontrar ya neumonías lobares como la que observamos aquí en la diapositiva, vamos a encontrar la enfermedad diseminada o la tuberculosis miliar, que son estas imágenes que se ven en ambos campos pulmonares. Vamos a encontrar cavernas o cavitaciones. Recordar que ese es un hallazgo muy, muy infrecuente en la población pediátrica. Generalmente es en la población adolescente y adulta donde más frecuentemente
te lo vamos a encontrar, o ya incluso derrames pleurales, que pueden ser simplemente una tuberculosis pleural sola o estar asociados a tuberculosis pulmonar. Entonces, son esos algunos hallazgos que podemos encontrar en pacientes con enfermedad por tuberculosis. Entonces, definitivamente, ¿cuál creen que es el diagnóstico de nuestro paciente? Si tenemos una radiografía de tórax normal, un paciente con un contacto y una PPD positiva. Una tuberculosis latente. Exacto, muy bien. Lo más probable es que este niño tenga una tuberculosis latente. ¿Y cuál sería tu conducta? ¿O qué harías con este? Profilaxis con isoniazida, que es el tratamiento que se da por 6 meses. Perfecto. Entonces iniciamos un tratamiento preventivo. Ahorita vamos a ampliar un poquito más en el tratamiento. ¿Listo? Tenemos este otro caso. Esta es una niña, se llama Marisol, de 3 años, remitida de la consulta de pediatría. El papá hace un mes falleció por SIDA y estaba recibiendo recientemente medicación antituberculosa. Ustedes interrogan a la mamá, dice que la niña no tiene ninguna sintomatología, al examen físico no tiene hallazgos relevantes y como ya el papá tenía un diagnóstico de tuberculosis y habían indicado a la niña que le hiciera los exámenes, le hicieron una PPD y una radiografía de tórax y llega a su consulta. La PPD les trae un reporte de 2 milímetros y la radiografía es completamente normal. ¿Qué opinan de este caso y qué conducta seguirían con este niño? Toca hacer seguimiento de la PPD en 3 meses porque ya tiene contacto positivo. O sea, tocaría hacer nuevamente PPD en 3 meses. Ok, ¿iniciarías o no tratamiento? No, señora. Ok, entonces, aquí. Mentira, sí. Se le pone, creo que, tratamiento profiláctico hasta que tenga la PPD por 3 meses, ¿no? Creo. Entonces, perfecto. Es una niña que es menor de 5 años. Recordemos, entonces, tuvo un contacto reciente con tuberculosis y recordemos que en estos niños menores de 5 años la progresión de enfermedad es más alta. Entonces, ¿qué pasa? Si el último contacto fue, por ejemplo, muy reciente y esta niña aún su PPD no se ha convertido, no ha sido positiva, puede igual estar infectada, pero en 3 meses o 12 semanas vamos a ver si de pronto hubo un viraje o no de la PPD. Entonces, lo ideal es iniciar manejo y un control de PPD, como muy bien tú lo dijiste, en 3 meses. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento entonces de tuberculosis latente? La isoniazida es el manejo, digamos que de elección. Lo ideal es darlo durante 6 meses, las dosis que vemos en la diapositiva, una dosis máxima de 30 miligramos. Tenemos otras opciones, bueno, importante, que les puse acá en asterisco, niños pequeños, desnutridos, pacientes con VIH, niños lactantes que solo tomen lactancia materna y embarazadas deben recibir piridoxina. ¿Esto qué hace? Nos evita la neuritis periférica que se ha asociado con isoniazida, ¿de acuerdo? ¿Qué otros manejos tenemos? Isoniazida rifapentina por 3 meses. La rifapentina en Colombia a veces es muy difícil de conseguir, entonces, pues digamos que tenemos que generalmente dar tratamiento con isoniazida por 6 meses. Otros esquemas, isoniazida más rifampicina por 3 meses y rifampicina sola por 4 meses. La rifampicina es muy útil sobre todo cuando tenemos un caso en el adulto que ha sido diagnosticado con una resistencia a isoniazida. Entonces sería nuestro tratamiento de elección en ese momento como tratamiento profiláctico. Entonces, como para redondear, vamos a mirar este algoritmo. Todo niño menor de 5 años con contacto o un niño que sea más de 5 años pero que tenga un contacto estrecho con alguien con tuberculosis activa, debemos seguir este algoritmo. ¿Listo? Si el paciente está sintomático, obviamente vamos a ir a descartar que no tenga una tuberculosis activa pulmonar extrapulmonar y ya es como otra parte del algoritmo. Si el paciente no tiene síntomas, vamos a hacer la PPD y la radiografía de tórax. Si la PPD es positiva o igual, positiva, que es mayor o igual a 5 milímetros, con una radiografía de tórax que está normal o sin cambios, como en el caso del primer niño que vimos, vamos a dar un tratamiento para infección latente. Si por el contrario la PPD es negativa o es positiva, pero ya la radiografía nos muestra unos cambios, tenemos que mirar si hacemos investigación complementaria de tuberculosis, porque ya no nos podemos quedar si hay cambios en que sea solamente una tuberculosis latente. Si definitivamente la PPD es negativa y la radiografía está completamente normal, así el paciente esté asintomático, tenemos que mirar si es un paciente inmunosuprimido, un paciente con VIH, si es un paciente que toma corticoides, si es un paciente que está desnutrido. Si es así la PPD está negativa, inmediatamente iniciamos tratamiento y vamos a completarlo por los 6 meses que nos indican. Si el paciente no, como en el caso de Marisol, ¿qué hacemos? Iniciamos el tratamiento para infección latente y a los 3 meses repetimos la PPD.
¿Qué va a pasar a los 3 meses? Una de dos cosas. O la PPD se positivizó, es mayor o igual a 5 milímetros y el paciente continúa asintomático, vamos a completar el tratamiento por 6 meses. Si la PPD es negativa y el paciente está asintomático y aparte ya no está expuesto al caso índice o el caso índice ya no es bacilífero, podemos suspender el tratamiento. Hay algunas guías que dicen que si aún continúa en contacto con el paciente y el paciente aún continúa siendo bacilífero, pues tenemos que seguir el tratamiento por los 6 meses o hasta que el caso índice ya no sea un riesgo no tenga riesgo de contagio. ¿Listo? Entonces, ¿quién hacemos búsqueda activa de tuberculosis latente? Personas con VIH, niños y niñas menores de 5 años en contacto con personas con tuberculosis pulmonar, personas que vayan a recibir algún tratamiento biológico, personas con enfermedad renal crónica, personas que vayan a recibir trasplantes, personas con silicosis, trabajadores de salud y contacto con personas con tuberculosis activa, no importa la edad. ¿Por qué? Porque son generalmente los pacientes que vamos a requerir darle algún tipo de tratamiento. Vamos para este último caso. Este niño se llama Ramón, de 7 años, vive con su mamá, tiene tos productiva, rinorrea y anemia y fiebre intermitente desde hace mes y medio. En ocasiones hace dificultad respiratoria, dice la mamá que ha ido 3 veces al médico. En la primera le diagnosticaron una infección viral, manejo sintomático. En la segunda le hizo una radiografía de tórax, decía que tenía una neumonía, la mamá no la trae la radiografía, pero dice que le dio una amoxicilina oral por 7 días. Y en la tercera consulta le dijeron que definitivamente era un niño que era asmático y le indicaron manejo con inhaladores. El niño sigue con síntomas, por lo cual llega a su consulta. Ustedes interrogando a la mamá, porque a veces ustedes saben que los papás toca sacarles la información como a la fuerza, dice que una tía que cuida al menor en las tardes, tiene tos hace 3 meses, consultó al médico, le pidieron unos exámenes y le entregaron un examen que le hicieron en un esputo, el cual es positivo y tiene cita pendiente con el internista. Entonces, no sé qué conducta tomarían con este niño. Se solicitan estudios para TBC activa. Entonces, exacto, tenemos que descartar una tuberculosis activa. ¿Y qué estudios le solicitarías a este niño? Ahí está, generalmente, radiografía de tórax, obviamente una tuberculina y estudios en esputo. ¿Qué estudios en esputo le solicitarías? ¿Te acuerdas? ¿O alguien se acuerda? Se le solicita beca de jugo gástrico y esputo inducido. Ok, tiene 7 años, está con tos con expectoración. Podríamos decirle que un esputo inducido, ese es el tipo de muestra. Y aparte, el BK es el estudio. ¿Qué otra cosa te gustaría solicitarle? Se le realiza Un cultivo, ¿sí? Y ahorita hay otros estudios, digamos, más nuevos, como las pruebas moleculares, que también son una herramienta, sobre todo, muy importante en pediatría, como vamos a ver. El paciente regresa a la consulta, tiene una PP de 9 milímetros, que si recordamos el cuadro, es una PP que está positiva. Esta es la radiografía de tórax, tiene un compromiso importante del pulmón izquierdo, y dice la mamá que definitivamente no logró tomar el esputo espontáneo. No sé cuál sería su recomendación y qué van a hacer con este paciente. Pues yo lo vería como el niño primero tiene pues criterio clínico porque tiene síntomas, tiene también criterio radiológico porque igual sabemos también que en los niños no vamos a encontrar como la doctora ya nos explicó como esas cavitaciones o como signos muy específicos a diferencia en los adultos, pero sí vemos que tiene algo en el pulmón. Sí. Y pues tiene el contacto, el nexo epidemiológico, porque según recuerdo, es también que en algunas literaturas dicen que es un contacto estrecho mayor de 3 horas con una persona con sintomática respiratoria o bacilífera. Entonces, y tenemos pues, una tuberculina positiva. Y una tuberculina positiva. Exacto, ya tenemos varios criterios. Igual, como logró tomar esputo inducido, entonces le iniciarías tratamiento, teniendo esos criterios. Sí, tendría una tuberculosis activa y le iniciaría. Ok, una sospecha, una tuberculosis activa, perfecto. Importante, a pesar de que un paciente no logre tomar esputo, recordemos ahorita el doctor, incluso anterior que habló, él estaba hablando de otros
tipos de muestra que podemos usar en pediatría: esputo inducido, lavado gástrico, y lo ideal siempre es tratar de obtener una muestra para tener un aislamiento microbiológico. Entonces, a pesar de que vamos a iniciar tratamiento, lo ideal es que podamos tener una muestra, ya sea de esputo inducido, de jugo gástrico, un lavado broncoalveolar, para poder hacer estudios microbiológicos y definir si realmente es una tuberculosis solamente por criterio clínico o es una tuberculosis por diagnóstico microbiológico. ¿Listo? Yo sé que en pediatría es difícil, pero siempre igual debe hacerse si no tengamos ningún tipo de aislamiento. Entonces, indicamos el esputo inducido, es una recomendación que se le puede hacer a la mamá, ya que no hizo un esputo espontáneo, e iniciar el manejo antituberculoso. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico microbiológico o qué herramientas tenemos? Tenemos la baciloscopia, como muy bien decía, los BK seriados. ¿Por qué estos BKs se hacen seriados generalmente? Porque por cada BK que hacemos nos aumenta un poco la probabilidad de tener un diagnóstico en un paciente que es sintomático respiratorio. Obviamente esto no es tanto para los niños que no son bacilíferos como los adultos, pero con la primera muestra en un sintomático respiratorio podemos más o menos dar un 80% de casos positivos. Con la segunda muestra un 15% y con una tercera muestra podemos captar hasta un 5% más de casos positivos. ¿De acuerdo a lo que muy bien la doctora decía? En los niños es muy difícil, los niños son paucibacilares, en la mayoría de los casos nos quedamos sin un aislamiento microbiológico, pero igual siempre debemos hacerlo y solicitarlo. La baciloscopia, ¿cómo se hace? Con la atención de ZN o Zil-Nielsen y el Quinjó, que muchos ya hemos visto en microbiología. ¿Cuándo va a ser positivo? Para que sea positiva, que necesitamos más o menos que hayan 5.000 a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro del bacilo del Mycobacterium tuberculosis. Y tenemos un rendimiento cuando el paciente es sintomático, generalmente en niños, en esputo y jugo gástrico, cuando las muestras son bien tomadas, tenemos una cantidad bien, son bien procesadas, un aislamiento del 40% si el paciente realmente es bacilífero. Para el esputo inducido baja un poco, del 20 al 30%, y para el lavado broncoalveolar es aún más bajo, del 10 al 20%. ¿A qué más se le puede hacer baciloscopia? Cuando sobre todo tenemos tuberculosis extrapulmonar, a orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, tejidos y otros líquidos pulmonares como pleuras o tejidos articulares, ¿de acuerdo? Importante, no solo es baciloscopia, siempre debemos hacerlo con cultivo y con pruebas moleculares. Incluso en pediatría, cuando la muestra es muy escasa, muy poca, se ha descrito que se prefiere hacer una prueba molecular como un GeneXpert a hacer una baciloscopia, para tener esto muy en cuenta. El XPERT o el GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis es una técnica de amplificación de ácidos nucleicos que nos va a hacer detectar ADN del Mycobacterium tuberculosis. Es muy importante, además, que trae un plus, que es que nos puede diagnosticar o mostrar la resistencia a la rifampicina, por ejemplo, para iniciar un tratamiento un poco más dirigido. Se puede hacer también en varias muestras de esputo, lavado gástrico, en aspirados, en líquido cefalorraquídeo, en biopsias. Para que una muestra sea positiva se necesitan menos unidades formadoras de colonias, aproximadamente concentraciones de 131 unidades formadoras de colonias. Incluso ahorita hay XPERT mucho más sensibles como el GeneXpert Ultra, que necesita mucho menos unidades formadoras de colonias para el diagnóstico. Se ha descrito en niños una sensibilidad del 62% en esputo y 76% en un aspirado gástrico que esté bien tomado sin lavado gástrico, solo que sea aspirado gástrico. Y tiene una especificidad del 98%. Entonces, como vemos, pues es una prueba muy útil que también nos puede dar un diagnóstico de tuberculosis. ¿Listo? Y en niños, lo que les decía, cuando están severamente enfermos, cuando tenemos muestras insuficientes, puede ser la prueba de elección. Y algo importante que debemos saber es que un resultado negativo, al igual que una baciloscopia, si tenemos un alto índice de sospecha, pues no nos va a excluir tuberculosis. Y definitivamente nuestro gol estándar va a ser el cultivo. ¿Qué tenemos de problema? Que es un poco demorado, tardío, más o menos el tiempo estimado es de 6 a 8 semanas, pero pues es la prueba estándar, además que con esta vamos a poder hacer pruebas de sensibilidad a medicamentos. Detecta mucho menos unidades formadoras de colonias, puede detectar entre 10 a 100 unidades formadoras de colonias. En pediatría pues también no es la herramienta más útil, la sensibilidad en niños es muy fluctuante, eso va a depender de qué tantos síntomas respiratorios, qué carga bacilar tiene. Por ejemplo, si es un paciente adolescente con cavernas, pues obviamente la sensibilidad va a ser mucho mayor, oscila más o menos entre el 7 al 40%, mientras que en un adulto tuberculoso bacilífero va a estar entre el 80 al 90%. Este es el cultivo o el medio de cultivo que más conocemos, el lobo steingense. Normalmente las colonias se ven así, son unas colonias amarillo crema que se ven rugosas generalmente.
y el tiempo promedio o mínimo van a ser 3 a 4 semanas. Actualmente existen otros métodos automatizados que usan medios líquidos y la ventaja de esto es que acortan o disminuyen el tiempo para obtener crecimiento del Mycobacterium más o menos en 10 a 14 días, ¿de acuerdo? Siempre que un cultivo sea positivo, deben hacerse pruebas de susceptibilidad o de sensibilidad a fármacos para poder redireccionar o dirigir la terapia antibiótica. ¿Listo? Eso es muy importante. Definitivamente, entonces, tenemos, digamos, un diagnóstico de tuberculosis activa, lo que les decía, o podemos tener una tuberculosis activa confirmada bacteriológicamente, es decir, que tenga una prueba como una baciloscopia o un cultivo, o una prueba molecular positiva, o lo que nos sucede en niños, un caso clínicamente diagnosticado, un cuadro clínico sugestivo, anomalías al examen radiológico o histopatológico en caso de que tengamos alguna tuberculosis extrapulmonar, que tenga un nexo epidemiológico, pero nos quedamos sin confirmación microbiológica. Recordemos que en pediatría este va a ser nuestro principal diagnóstico. Nuestro paciente entonces, recibimos los resultados, tiene una baciloscopia en estudio, 3 que fueron negativas, un GeneXpert que fue negativo y está pendiente el cultivo. Se inició tratamiento. ¿Cuál sería su recomendación inicial para tratamiento para este niño? No sé si alguien lo recuerda. ¿Ayuda? ¿Cuál de estas les parece? Pues la pauta para el tratamiento es que debe ser, o sea, combinación de fármacos. Generalmente, pues con fase intensiva, los primeros meses se da con isoniazida, rifampicina, piracinamida y estambutol. Como pues el tiempo pues es prolongado y va a depender de el evento primario, o sea, donde diagnostiquemos la tuberculosis, si es pulmonar o extrapulmonar. Exacto. ¿Listo? Sí, continúa. Y pues esa es la fase intensiva, los primeros meses, y después viene una fase de continuación pues para erradicar los bacilos persistentes. Básicamente eso que se da con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Si es un paciente con VIH, pues debe ser diaria, una recomendación. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro tratamiento? Muy bien lo decía el doctor, una fase intensiva y una fase de consolidación o de continuación. La primera se da con 4 medicamentos, la segunda se da con 2 medicamentos. ¿Por qué son tantos medicamentos? Porque recordemos que el Mycobacterium tuberculosis puede tener varias fases metabólicas, unas más activas, otras quiescentes, entonces, y otros que pueden, cuando están expuestos al medicamento, volverse metabólicamente más activos. Y cada uno de estos medicamentos antibióticos va a actuar sobre una fase diferente del Mycobacterium tuberculosis. Por eso debe hacerse de esta manera. ¿Listo? Aquí tenemos el tratamiento. Normalmente, dosis para menores de 25 años, dosis para mayores de 25 kilos, dosis mayores para 25 kilos. Duración, como muy bien lo decíamos, fase intensiva, fase de continuación 4 meses, pero realmente lo que decía el doctor es que el tratamiento, lo que determina el tratamiento, pero de la fase de continuación, más no de la fase intensiva, es el tipo de tuberculosis, como vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, eso es como para mostrar, obviamente no hay que aprendérselo, existen tablas, esto es para una tuberculosis que sea completamente sensible. Este niño se fue al mes al control, llega al mes, les dice que definitivamente no hubo aislamiento en el cultivo, pero le dicen que la tía le entregaron el reporte de su cultivo y que tiene una tuberculosis resistente a isoniazida. Aquí no vamos a hablar de tuberculosis resistente ni de tratamiento, pero les traigo esto para que tengan otro concepto presente que también pueden escuchar en muchas ocasiones, que es la resistencia a antibiótico en la tuberculosis. Entonces, ¿cómo se define una monorresistencia? Generalmente es resistencia a un solo de los medicamentos antituberculosis de primera línea, que son los 4 que ya vimos. La polirresistencia es una resistencia a más de un medicamento de primera línea, pero que no sea conjuntamente isoniazida y rifampicina, que son nuestros 2 principales medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. Si tenemos resistencia a los 2, ya hablamos de una multidrogoresistencia o cuando está combinada con otros antituberculosos. Y el extensamente resistente, que es un multidrogorresistente más resistencia a fluoroquinolonas y al menos a uno de 3 medicamentos inyectables, como son capromicina, kanamicina o la amikacina. Y la resistencia a rifampicina, que no excluye ninguna de las anteriores, es cuando tenemos obviamente una resistencia a la rifampicina. Y esta la podemos tener incluso cuando tenemos un GeneXpert positivo rápidamente en el diagnóstico.
Aquí simplemente para observar que existen diferentes esquemas para tuberculosis resistente. Esta, por ejemplo, es la que usamos para resistencia isoniazida, pero sensibilidad rifampicina, pero eso también va a depender del tiempo que ya la persona lleve en tratamiento. Hay otros esquemas para multidrogo resistente, cuando ya es, digamos que ya son casos mucho más difíciles de tratar. Obviamente toca llevarlos a comité y mirar cómo va a ser el manejo para este paciente. Probablemente los tiempos van a ser diferentes, van a ser muchísimo más prolongados en este tipo de tuberculosis resistente. Aquí entonces, para puntualizar, cuando tenemos el algoritmo diagnóstico de la tuberculosis activa en menores de 15 años, estamos frente a un paciente sintomático respiratorio. ¿Qué vamos a pedir? Radiografía de tórax, PPD, una prueba molecular y un cultivo. Vamos a ir, digamos que es difícil meterlo todo en una, pero vamos a ir mirando. Radiografía de tórax, la radiografía está alterada, por ejemplo, como nuestro paciente. Vamos a ver otros resultados como de prueba molecular y cultivo. Si tenemos alguna alta sospecha, positividad, una PPD positiva, un sintomático, pues vamos a considerar iniciar tratamiento. Si es normal, vamos a ver también los otros resultados y obviamente si todo es negativo, vamos a tener que mirar si tenemos algún diagnóstico diferencial. Si tenemos una PPD positiva, más de 5 milímetros con una radiografía normal, una prueba molecular o cultivo que pueden ser positivas o incluso negativas, pero el paciente es muy sintomático, como en el caso de nuestro paciente que no aislamos nada, pues vamos a dar tratamientos y va a cumplir si cumple con los criterios. Si la PP definitivamente es menor a 5 milímetros de negativa, tenemos una radiografía de tórax normal, no tenemos ningún hallazgo en prueba molecular, en cultivo, ¿qué podemos hacer? Repetir la PP en 3 meses, de pronto para que mirar si realmente hay una conversión de esta PPD y reevaluar. Si la PPD está positiva, pues vamos a considerar inicio del tratamiento. Si sigue negativa, ojo, miren, de pronto tenga otra cosa y no sea una tuberculosis. En cuanto a la prueba molecular, si es positiva, recordar que esa también nos da la sensibilidad rifampicina. Obviamente, si es de una positiva, iniciamos tratamiento si muestra sensibilidad. Si hay resistencia, pues tenemos que mirar cómo se inicia el tratamiento para la resistencia y ampliar las pruebas de sensibilidad a otros antituberculosis, porque pues debemos mirar que no tenga resistencia a otros, incluida la isoniazida. Si definitivamente no es interpretable, se debe repetir la prueba molecular y mirar la resistencia a antibióticos de segunda línea si llegan a ser positivos para hacer ajustes del tratamiento. Si la prueba no es interpretable o es negativa, evaluar nuevamente al paciente, mirar si hay necesidad de repetir la prueba o si definitivamente descartamos el diagnóstico. Y en cuanto al cultivo, si el cultivo es positivo, siempre tenemos que hacer una identificación de especie, y así como pueden haber Mycobacterium tuberculosis, el crecimiento también puede ser de micobacterias no tuberculosas que debemos cambiar o ajustar la terapia antibiótica. Si es un Mycobacterium tuberculosis, iniciamos y continuamos tratamiento y vamos a hacer pruebas de antibióticos. Si el cultivo está contaminado, repetimos las pruebas o evaluamos al paciente si definitivamente vamos a descartar la sospecha diagnóstica. Y si es negativo, hay dos cosas. Si iniciaron tratamiento, evalúen al paciente, evalúen otras pruebas y miren si lo van a continuar o no el tratamiento. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene una mejoría clínica, de radiológica, si el paciente se ve mejor, pues consideramos que probablemente tiene una alta sospecha de tuberculosis y vamos a llevar al final el tratamiento. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? Generalmente, ya sea para la tuberculosis latente sin tratamiento o para la tuberculosis activa, un control inicial a los 15 días. ¿Para qué? Para ver cómo está la adherencia al tratamiento, si lo está tomando, si tiene alguna reacción adversa al medicamento. Luego hacer un control cada 2 meses y a los 6 meses del finalizado el manejo, incluso para tuberculosis latente. Todos los niños con tuberculosis activa, manejo multidisciplinario, valoración por nutrición, recordar que a estos niños no nos sirve que estén desnutridos, psicología y trabajo social, recordemos que la tuberculosis, a pesar de que es un diagnóstico frecuente, sigue siendo muy estigmatizada, porque se creía que era como de grupos sociales vulnerables, entonces debemos siempre tener un control de psicología y trabajo social. Si tuvimos algún tipo de aislamiento microbiológico, ya sea por baciloscopio o por cultivo, debemos hacer controles. Lo ideal es de baciloscopia, ya no necesitamos 3 muestras como para el diagnóstico, con una sola muestra es suficiente. Vamos a hacerla al final de la fase intensiva, a los 4 meses y al finalizar el tratamiento. Si el diagnóstico fue por cultivo, el control debe hacerse por cultivo. Siempre en nuestros niños realizar una prueba de VIH, es importante descartar este factor asociado a inmunosupresión.
Control de función hepática, ojo, no es de rutina. Recordar que los medicamentos antituberculosos tienen hepatotoxicidad, pero generalmente son en pacientes con factores de riesgo. Si el paciente tiene algún síntoma que le sugiera a ustedes, vómito, dolor abdominal, hepatomegalia, pues sí deben hacerse de rutina ese tipo de estudios. Y nunca hacer una radiografía de tórax de control, los cambios pueden durar mucho tiempo, a menos que el paciente vaya, digamos que vaya peor, ya sea o para mirar si hubo alguna complicación o para evaluar diagnósticos diferenciales. ¿De acuerdo? En cuanto a las manifestaciones extrapulmonares, es otro tema súper amplio, solamente les traigo esto para mencionar que existen, que las hay. En pediatría las que más vemos son la del compromiso ganglionar, sistema nervioso central y osteoarticular, con sus diferentes manifestaciones. Hasta el 40% de los casos con tuberculosis son extrapulmonares. Y otra cosa importante es que puede estar en superposición concomitante con tuberculosis pulmonar. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo se diagnostica? Similar, podemos usar las mismas pruebas que se adiciona el diagnóstico histopatológico para biopsias de tejido y en algunos líquidos podemos usar la adenosíndiaminasa como líquido pleural y el líquido cefalorraquídeo, que también es una ayuda diagnóstica. En el estudio histológico, que generalmente lo que vamos a ver, aquí como vemos en las diapositivas, vamos a ver granulomas, que son acúmulos de células linfoides o células epiteliales con un centro de necrosis caseosa. Esa es una típica filmografía, esa es una linfadenitis tuberculosa la que vemos ahí, y el tratamiento, como muy bien lo decíamos, va a variar en la segunda fase, generalmente dependiendo del tipo de tuberculosis. Para meningitis son las que llevan muchísimo más tratamiento, más tiempo, se completa un tiempo total de 12 meses para una segunda fase de 10 meses. La miliar, VIH con tratamiento, vamos a cumplir casi que igual a la tuberculosis pulmonar, al igual que el embarazo y la diabetes mellitus. En la miliar siempre descarten que no haya tuberculosis meningia o tuberculosis diseminada, y para tuberculosis genitourinaria, pacientes con infección renal crónica, con enfermedad renal crónica, VIH sin tratamiento antirretroviral o tuberculosis diseminada, el tratamiento total va a ser de 9 meses para una segunda fase con 7 meses de tratamiento. ¿Qué mensajes vamos a llevar a casa entonces? Importante, una historia clínica completa en nuestros pacientes sintomáticos respiratorios, siempre indagar por sintomáticos respiratorios en la casa o pacientes con tuberculosis en el entorno familiar. Ojo, menores de 5 años, mayor riesgo de progresión de enfermedad tuberculosa, y nuestros menores de 1 año, un 10 a 20% un riesgo de infección diseminada, sobre todo, ojo, tuberculosis meningia, muchas secuelas. Hay 3 contextos: tuberculosis latente, tuberculosis activa, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, y el contacto con un caso de tuberculosis bacilífero. Optimicen las muestras en los niños, siempre pídalas, así no tengamos aislamiento de la micobacteria. Todo niño con contacto con un adulto bacilífero requiere tratamiento, no importa si el contacto es reciente y es estrecho. Y niños con tuberculosis latente, no todos van a requerir tratamiento, importante. ¿Quiénes requieren manejo? Menos de 5 años, pacientes con VIH o con factores de riesgo que les generen algún tipo de inmunosupresión. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas. Es un tema bastante amplio. Yo sé que es difícil. A veces uno está en la consulta y se enreda, pero pues traté de hacerlo un poco por casos clínicos para recordar algunos puntos claves de cómo hacer el enfoque de un paciente con tuberculosis. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Paula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vemos en la cajita o en el chat precisamente de los mensajes. Estamos atentos por si alguien quiere hacer alguna pregunta de última hora. Y de todas maneras hay algunas personas pues que agradecen, doctora Paula, la charla. Ok. Este es un tema súper importante, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho y pienso yo que pues como dice la doctora Paula, creo que es un tema muy amplio, pero precisamente esta presentación
pienso yo y en mi opinión abarcó todo pues lo más importante y lo que se debe llevar uno para la práctica diaria, ¿sí? Es un tema que no pierde vigencia a pesar de que como la doctora nos decía, desde hace mucho tiempo hay intenciones, estrategias, muchas iniciativas en torno precisamente a combatir esta enfermedad que nos lleva, digámoslo así, agobiando desde hace mucho tiempo, muchos años, centenares. En mi opinión, creo que basados precisamente también en lo que nos contaba la doctora, creo que hemos fallado un poquito o hemos perdido un poquito la batalla, ¿no? A veces porque no la tenemos en cuenta, no, precisamente no está dentro de nuestras sospechas. Entonces, como incluso lo reseñaba en uno de sus casos, tildamos a muchos niños de asma y los dejamos ahí, ¿sí? Exacto. Yo No creo los que todos los estudiamos. asmáticos, sea lo que sea, deberían por lo menos tener una PPD, porque pues placas tienen un montón, pero por lo menos una PPD y no se nos pase el diagnóstico a veces de niños que de pronto son asmáticas y realmente no responden tan fácil al tratamiento, porque hay unos que obviamente uno nota que tratamiento y mejoran, pero otros que definitivamente siguen sintomáticos. Tienes toda la razón. Sobre todo pues si estamos como muchos lo sabemos y hoy la doctora nos lo recalcaba, que estamos en una zona endémica precisamente. Toda Colombia es una zona endémica para TBC y más aún si tenemos factores de riesgo como los que nos reseñaba de hacinamiento, inmunosupresión, etcétera, ¿sí? Yo quería hacerle una pregunta especialmente en estos niños, digamos que tienen su vacuna reciente, la doctora no lo mencionaba, pero entonces, digamos, por ejemplo, un lactante mayor, niños de 2 años, 1 año, ¿recurrimos a una PPD o podríamos volcar un poco nuestra mirada a los ensayos a las pruebas de liberación de interferón gamma? Ok, lo que te decía, mira, por lo menos en la guía son muy enfáticos en Colombia, dicen que ellos no cambian, digamos, la PPD por el IGRA. Obviamente sí podemos hacer una reacción cruzada con la vacunación, sobre todo en niños muy pequeños. Si definitivamente tienes una PPD, digamos, negativa, de pronto en algún paciente, no sé, muy pequeño, que no tenga inmunocompromiso, porque recuerda que la IGRA igual con inmunocompromiso también puede salirte negativa, uno podría realizar un IGRA. ¿De acuerdo? O tener por lo menos las dos pruebas, una tuberculina más un IGRA. Lo que pasa es que en Colombia no, pues es una prueba que es no post, no está avalada para menores de 2 años, pero incluso la podrías usar en menores de 2 años cuando definitivamente es imposible hacer una PPD. Es una buena herramienta que te sirve como diagnóstico para infección tuberculosa. Gracias, doctora Paula. No sé si alguien más tiene alguna pregunta dentro de la audiencia, de las personas que nos acompañan hoy. No, doctora, por mi parte no. Muy buena la charla. Bueno, pues agradecerle, doctora Paula, sobre todo por su disponibilidad inmediata cuando le propusimos este tema. Digamos que, como decíamos y como lo decía yo ahorita, es un tema muy vigente, entonces digamos que siempre es importante actualizarnos y volver a tener en cuenta su diagnóstico, su sospecha diagnóstica sobre todo. Y pues quiero recalcar que es la primera persona que digamos que no está vinculada directamente a la FUCS, y por eso mismo esto lo hace muy valioso. Su presencia en este espacio hoy es muy, muy valiosa para nosotros, precisamente porque estamos convencidos que el conocimiento es muy amplio, el conocimiento es para todos y lo encontramos también en muchas partes. Y precisamente uno de los objetivos que nos hemos planteado también con Pediatips es tender redes, ¿no? Tender lazos y que haya precisamente colaboración entre escuelas, entre profesionales también, para pues precisamente que todas las personas que están en formación sean las beneficiadas, incluso los pediatras que cada día pues tenemos que irnos actualizando también, pues nos veamos beneficiados por este tipo de espacios. Entonces, muchísimas gracias, doctora Paula, por su presentación.
Me parece que fue una excelente conferencia en que precisamente se incluyó todos los aspectos muy relevantes precisamente de este tema. Y quería agradecer la presencia de muchos residentes que vi hoy en este espacio. Como les he dicho, siempre esta es su casa, entonces me parece que es importantísimo que ustedes siempre asistan a estos eventos que intentamos presentar acá a través de Pediatips FUCS, y también a varios médicos egresados de la FUCS. Igualmente esta es su casa, como les decimos, a varios docentes. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia en esta tarde. Entendemos que el horario era difícil, pero pues creo que logramos una asistencia nutrida y también, sobre todo, participación. Me voy muy complacida precisamente de que muchos participaron en los casos clínicos, y precisamente, doctora Paula, le agradezco también la metodología que se usó. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Helen, y a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Recalcar también que, pues, gracias a la doctora María Luisa hizo ahí como el contacto, el puente, pero pues para cualquier cosa de charlas y eso, estoy dispuesta, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias al doctor John Camacho, que también lo he conectado, la doctora María Luisa, que nos acompañó también. A los demás asistentes les agradecemos mucho la presencia hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches.